¿Posees información sobre este tema? En ocasiones, todo en la vida puede cambiar de manera inesperada y repentina. Cuando una actividad cotidiana se transforma en algo extraordinario y rebosante de vitalidad. En aquella noche, no podía siquiera imaginar lo que estaba por suceder. Aunque hubiera recibido un aviso previo sobre lo que viviría esa noche, lo habría considerado una locura. Como de costumbre, mi esposo se había ido de viaje. Esto ya había sucedido con anterioridad. Anteriormente, solía viajar con frecuencia por motivos laborales, lo que resultaba en que me encontrara sola en casa. Con el transcurrir de los días, me había acostumbrado. Gozaba de la calma y la soledad que me ofrecía ese instante. No obstante, en esta situación todo había cambiado, pues él estaba allí, mi hijastro Marvens, de 24 años. En la actualidad, se ha transformado en un hombre muy diferente al joven que solía ser en sus años mozos. Al llegar a la casa con la intención de pasar unos días, todo me pareció absolutamente corriente. Al final, fue su papá quien le ofreció quedarse en su lugar mientras él no estaba. No tenía objeciones a nada. ¿Por qué motivo se justificaría tenerla? No obstante, la situación dio un giro inesperado y veloz. Desde el principio noté detalles únicos. La expresión de sus ojos mostraba una intensidad nueva, como si intentara entender algo que ni yo mismo lograba comprender. Un gesto que me perturbó, haciéndome recordar que, por encima de cualquier distinción, soy un individuo con sentimientos. Hacía bastante tiempo que no me encontraba con una mirada tan impactante. Un acto que me incomodó, recordándome que, más allá de ser cónyuge o madrastra, yo era una mujer en primer lugar. Al terminar la jornada, nos reunimos para cenar, sin nada especial que resalte, solo una comida común, como cualquier otra que hayamos tenido durante el día. No obstante, me encontré con esa presión, que estaba ahí pero no se podía ver. Las miradas que me dirigían eran un tanto intensas, sus sonrisas discretas, como si intentaran descifrar algo en mi interior. Me sorprendí reflexionando sobre cuestiones sin importancia. ¿Qué era lo que provocaba que su mirada tuviera ese efecto tan fuerte en mi ser? ¿A qué se debía esa sensación de calor que sentía en mi interior cada vez que hablábamos juntos? No tenía intención de darle vueltas. Después de la cena, fingí cansancio y me fui a mi habitación. No obstante, al ir a la cama, el sueño no llegaba fácilmente. Seguía repasando todo en mi mente. La extraña percepción que invadía todo mi ser. ¿Había concebido esa idea? ¿Realmente era cierto? Opté por considerar que todo se trataba meramente de una creación de mi imaginación y procedí a cerrar los ojos. Al terminar la jornada, no había inconveniente alguno en cenar con mi padrastro. No hay inconveniente en encontrarnos visualmente. No hay inconveniente en vivir esa descarga de energía. No obstante, me equivoqué. Aquella noche todo estaba a punto de cambiar radicalmente. Estuve acostada en la cama, mirando el techo, notando cómo mi corazón latía con intensidad a causa de la extraña tensión que se sentía en el aire. Intentaba convencerme de que todo era simplemente una ilusión, un simple engaño de mi mente. Al final, me hallaba solo junto a Marvins, sin nadie más a mi lado. Quizás mi mente solo deseaba llenar un vacío y revivir sensaciones olvidadas. No obstante, esa sensación continuaba presente. Miré hacia un lado buscando una posición más cómoda, deseando que el momento de descansar llegara pronto. No obstante, mi mente no hallaba tranquilidad. Los detalles de la noche se repetían una y otra vez en mi cabeza. La sonrisa de él al lastimarme estaba fresca en mi memoria. Su broma me sacó una sonrisa, su contribución al organizar la mesa resultó muy beneficiosa, y su mirada profunda al rozar mi mano al tomar su vaso no pasó desapercibida. Pasó una hora y luego otras 2. Dejé escapar un suspiro de frustración, molesta conmigo misma. ¿Por qué estaba tan inquieto /A? Me levanté para dirigirme a la barra a pedir una bebida. Quisiera que me trajeran un vaso de agua, por favor. Bajando por las escaleras en total silencio, escuché un ruido que venía de la sala. El apacible ruido de un vaso al descansar sobre la mesa. Antes de atravesar la entrada, tuve un instante de duda, cuando de pronto, lo vi. Marvin se encontraba en el sofá,
tranquilo y con una mirada calmada pero misteriosa, mientras la luz suave creaba efectos interesantes en su rostro con las sombras. La tenue iluminación de las lámparas en la habitación delineaba su silueta, resaltando su musculatura marcada. Una persona, un verdadero señor. Durante un instante fugaz, mi respiración se interrumpió. Traté de apartar la mirada, pero no pude lograrlo. En cambio, su mirada era tan intensa que casi me hizo perder el equilibrio. Me pregunté si también experimentaba complicaciones al dormir, hablando en voz baja y con un tono un poco rudo. No pude responder y solo negué con la cabeza. Hizo un gesto para que me acercara, dando unos golpecitos al sofá que estaba a su lado. Experimentaba el palpitar acelerado de mi corazón. Quizás hubiera sido más conveniente ascender y eludir interrogantes sin solución. Sin embargo, la curiosidad es como un viento suave que impulsa sin previo aviso. A pesar de eso, no retrocedí. Me senté a su lado, manteniendo cierta distancia. Sin embargo, la cercanía implicaba un gran peligro. Mientras miraba por la ventana, comentó, creo que esto se debe a la tormenta. Desde afuera llegó un sonido lejano, semejante a un eco de lo que pasaba en mi interior. Entre risas nerviosas, me cuestionó si de verdad creía que la tormenta era la razón de mi falta de sueño, exhibiendo una sonrisa que me heló la sangre. Tal vez las cosas no sean de esa manera. En ese momento, me percaté de que estábamos tomando demasiados riesgos y me di cuenta de que no estaba lista para apagar el fuego. Me encontraba en ese lugar, sentada a su lado, con los dedos rígidos sobre la tela de mi bata. Trataba de mantener la calma, ocultando la tormenta que surgía en mi interior. No obstante, resultaba inútil. La atmósfera parecía pesada y cargada, como si estuviera electrificada. Marvens giró su cabeza lentamente en mi dirección, clavando sus ojos en los míos. Una mirada profunda, penetrante y decidida. Estaba informado de la situación. Había conseguido entender mis emociones personales. Sentía como mi corazón latía rápidamente. Con un tono casi murmurado, le propuso vino. Antes de aceptar, tuve una breve duda. Se levantó tranquilamente para buscar otra copa. Fue imposible resistir la tentación de mirar detenidamente su espalda, donde pude apreciar cómo sus músculos se tensaban sin mostrar emoción alguna. Cada vez que hacía algo, una sensación de bochorno intenso me invadía. Hubo un error en esto. La situación no era común. Al volver, se situó a una proximidad menor, casi pegado. Nuestros hombros apenas se rozaron, pero la ligera fricción desencadenó una sensación eléctrica que invadió todo mi ser. Al chocar las copas, brevemente se encontraron nuestras manos y, de repente, el ambiente pareció cargarse de una extraña energía. ¿Estás experimentando nerviosismo?, susurró. Una risa nerviosa se me escapó. ¿Te sientes ansiosa? No resultaba adecuado. Experimentaba un fuerte fuego en mi ser. De manera tranquila, posó su mano en mi rodilla. Tendría que haberme levantado. Habría sido más apropiado rechazar la propuesta. Debería haber intervenido a tiempo para evitar que la situación llegara a un punto sin retorno. No obstante, no llevé a cabo ninguna acción. Una atmósfera opresiva se cernía sobre mí, similar a una tormenta a punto de desatarse, y su proximidad generaba una sensación eléctrica en el ambiente. En tono suave me cuestionó si quería que parara. Con la boca entreabierta y dispuesta a responder, me puse en posición. Hacer una declaración afirmativa. Indicar la negación. Manifestar una idea. No obstante, no se percibió ningún sonido. De hecho, estaba completamente al tanto de la situación. No había manera de volver atrás. Era imposible desviar la mirada de las mías. Sin embargo, era su mirada la que me envolvía por entero. Con su mano firme y cálida en mi rodilla, consiguió superar todas las barreras que aún trataba de mantener en pie. Sentía dificultad para respirar. Podía percibir la aceleración de mi respiración, observando cómo mi pecho se elevaba y descendía con más celeridad. Debería haberme despertado. Ha partido y comunicado algo. No obstante, me quedé en ese sitio, sin moverme, atrapada entre la pasión y la razón. En contraste, Marvens rara vez variaba su postura.
mantuve la ilusión. Mientras su pulgar se deslizaba suavemente por mi piel, dibujaba diminutos círculos cargados de emoción. Tenía la intención de verificar si se marcharía, aunque al final no lo llevé a cabo. El palpitar de mi corazón era tan fuerte que estaba segura de que podía huir. Tragarme la saliva fue difícil y aparté la mirada, enfocándome en la copa de vino que tenía en la mano, como si pudiera encontrar en ella una vía de escape. «Avísame cuando debo marcharme», murmuró en voz baja. Su tono era grave, rugoso y rebosante de vitalidad, creando una tensión que se reflejaba en mi espalda. Opté por cerrar mis ojos por un instante, esperando encontrar una chispa de comprensión. No obstante, en ese preciso instante, la lucidez mental se había esfumado por entero. El mutismo adquirió una forma de comunicación única, en la que cada movimiento parecía llevar consigo una carga de significado más allá de lo que se podía transmitir verbalmente. Presencié cómo su cuerpo se endurecía brevemente, como si contuviera la respiración. Posteriormente, con delicadeza, deslizó su mano lentamente hacia arriba por mi pierna, generando en mí una emoción que me estremeció. Me lastimé el labio al morderlo. Si bien sabía que estábamos entrando en un lugar peligroso, lo prohibido, lo inesperado, le daba un encanto irresistible a este momento. Con tranquilidad y firmeza, se inclinó suavemente hacia donde yo estaba. El contacto de su cálido aliento en mi mejilla hizo que perdiera el poco control que me quedaba. Una vez más, preguntó si quería que se detuviera. En esta ocasión decidí no responder, ya que en verdad deseaba que las circunstancias siguieran igual. Mi anhelo se vio satisfecho al recibir la respuesta en medio de mi calma. No hacía falta añadir más palabras. Estábamos al borde de un precipicio, con una sola tarea por completar. Ejecutar un salto. De forma gradual, su rostro se acercaba cada vez más, minúsculo paso a paso. El palpitar de mi corazón era tan fuerte que daba la sensación de estar a punto de estallar. Se encontraba afligido por la circunstancia. En ese instante exacto, nada tenía relevancia. En ese instante, con suavidad, sus labios rozaron los míos. Un contacto poco relevante, un suave roce. No obstante, generó en mí una descarga eléctrica incontrolable. Mis dedos se aferraron con fuerza a la tela de mi bata. Ante el calor de su aliento, mis labios se entreabrieron de manera instintiva. La prohibición era absoluta. Era algo que resultaba imposible de concebir. Aunque lo intentara, era inevitable. Marvin se paró brevemente, intentando encontrarse con mis ojos una vez más, como si me estuviera ofreciendo la oportunidad de retroceder. No obstante, no lo llevé a cabo. En esta ocasión, por fin se decidió de manera firme y sin dudar. En un momento detenido en el tiempo, la separación entre los dos se esfumó, quedando únicamente la incógnita sin resolver flotando en el ambiente. No era simplemente una conexión negativa. Hubo una explosión. Una mezcla de deseos. Durante un largo tiempo, han permanecido en silencio. Intentamos ignorar un incendio que no logramos controlar. Cuando estaba a su lado, sentí una fusión de emociones, como si todo mi ser deseara ardentemente este instante. Paseé mis dedos por su cabello, aferrándome a su cuello mientras él me atraía hacia sí mismo. Había cesado de meditar. No quería tener que pensar profundamente. La calidez de su torso al descubierto resaltaba frente a la delicadeza de mi bata. Cada paso que dábamos y cada vez que respirábamos nos acercaba inexorablemente al instante irreversible. Era plenamente consciente de que estábamos separados por una gran distancia. Con una voz apasionada, pronunció mi nombre en un susurro suave que acariciaba mi piel. Sentí un estremecimiento en mi cuerpo. Me dio otro beso, esta vez con una intensidad mayor. Sus manos se aferraron a mis caderas con tanta intensidad que me hicieron perder por completo el equilibrio. Susurró en mi oído estando tan cerca que casi percibía su respiración. Una declaración clara y breve. Una verdad que resultaba inevitable ignorar. Yo también deseaba eso. Todavía resonaban en mi ser las palabras que me había expresado, rebosantes de vitalidad y sentimiento. Te envío mis más sinceros deseos. Aún sentía su aliento cálido rozando mi piel, su pecho caliente empujando la suave tela de mi bata.
Mi mente clamaba con fuerza que detuviera mis acciones y recobrara la conciencia. No obstante, mi cuerpo ya no estaba preparado para seguir luchando. Con delicadeza, Marvin acarició suavemente mis caderas, ejerciendo una leve presión con sus manos sobre la tela que nos separaba. Su mirada se clavaba en la mía, rebosante de intensidad y profundidad. Mantuve la ilusión. Contaba con la libertad de elegir. Todavía podía retractarse, recobrar la razón y poner fin a este caos desenfrenado. No obstante, ya no planeaba llevarlo a cabo. De forma vacilante, dejé caer mi copa en la mesa. El sonido del impacto entre el cristal y la madera me sacó de golpe de mis pensamientos, aunque solo fue por un instante fugaz. Luego, mis manos se aferraron a su cuello sin poder contenerme y le di un beso en ese instante. Un beso inminente, imperioso, que genera desesperación. Al contestar, mostró una pasión que parecía haber deseado durante mucho tiempo. Con determinación, su figura se aproximaba a la mía, acariciando mis contornos con una suavidad excepcional. Cada temblor, cada inhalación entrecortada, cada contacto nos impulsaba hacia lo desconocido. La bata se deslizó con delicadeza entre sus dedos, revelando gradualmente mi piel tibia. De pronto, un suspiro escapó de mis labios sin que pudiera detenerlo. En medio de una situación compleja, no quería alejarse, ya que sentía una mezcla de plenitud, atracción y confusión. Le susurró al oído lo hermosa que era y después confirmó sus palabras con un beso apasionado en mi cuello. Ante la inesperada sensación de temblor, mi cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás. Mi organismo dejó de obedecer mis instrucciones. Acto seguido, con una acción tranquila pero decidida, me levantó con delicadeza y me depositó en el sofá. La distancia que nos separaba desapareció, quedando únicamente la fuerza del instante. Fuimos envueltos por un remolino de sentimientos que nos llevó a un lugar del que no había vuelta atrás. Con tan solo ese abrazo, en ese momento sin tiempo en el que solo existíamos él y yo, sin nada más que nos rodeara. El último lazo de resistencia se había quebrantado. El tiempo parecía detenido. No había instantes previos ni subsiguientes. Solo él. Solo yo. Nuestros cuerpos se movían al ritmo de una danza envolvente, mezclando la delicadeza con una necesidad apremiante, como si intentáramos llenar un vacío que hasta ese momento había sido ignorado. Cada individuo con el que interactuaba suponía una posibilidad llena de emoción. En cada aliento se desvela un misterio. Al sentir ese abrazo, volví a conectar con mi esencia femenina. Deseada, amada, que viva por siempre. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada latido se escuchaba en la habitación como un presagio inevitable. Sería maravilloso si este instante pudiera extenderse eternamente. La eternidad no es algo que exista en la realidad. Una vez que recuperamos la calma en nuestra respiración y nuestros corazones volvieron a latir pausadamente, la dura realidad se manifestó ante nosotros. Por un breve momento, Marvin se mantuvo tumbado sobre mí, con su cara descansando en la curva de mi cuello. El recuerdo pesado seguía presente en el ambiente, como un susurro silencioso de una decisión irreversible. No obstante, algo había experimentado una transformación. El silencio que nos envolvía ya no tenía la misma esencia. Al despertar, me encontré en calma, contemplando el techo con la mirada perdida. ¿Cuál fue la actividad que realizamos anteriormente? Asimismo, él parecía darse cuenta de la situación. Observé cómo su cuerpo se endurecía brevemente antes de enderezarse suavemente y apoyar su frente contra la mía. Susurró que no era conveniente llevar a cabo esa acción, sobre todo pensando en él más que en mí. No recibí respuesta alguna. Dentro de mí, la convicción de que mis acciones eran las adecuadas era innegable. A pesar de las circunstancias, no sentía remordimiento alguno. Dejé que mis dedos recorrieran su brazo, gozando de esa proximidad por última vez, al estar seguro de que todo cambiaría. La puerta de la habitación estaba entreabierta y en la casa reinaba un profundo silencio. No obstante, una posible amenaza comenzaba a hacerse evidente en cierto lugar. ¿Qué pasaría si alguien se enterara de esta situación? ¿Qué ocurriría si alguien hubiese presenciado el incidente? En esta ocasión, la sensación de temblor que sentí no fue para nada placentera.
Habíamos excedido el tope establecido. Llegó la hora de enfrentar las consecuencias. El silencio se volvía cada vez más pesado. Resulta extremadamente compacto. Marvin se había incorporado lentamente, apartando la mirada de la mía. Ya no poseía la misma potencia en su fuerza ni destacaba tanto por su valentía como en tiempos anteriores. Se había producido una modificación. Compartía esa emoción. La emoción del momento previo se desvanecía poco a poco, dejando paso a una verdad más dura, más inexorable. ¿Cuál fue la actividad que realizamos anteriormente? Al levantarme, envolví con delicadeza la sábana a mi alrededor, como si ese humilde material pudiera protegerme todavía de lo que estaba por ocurrir. No podemos hacer como si lo sucedido no hubiera pasado y simplemente ignorarlo. La voz de Marvin apenas le permitía susurrar. Llena de arrugas, llena de dudas. A pesar de haber inclinado mi cabeza con tranquilidad, en realidad no lograba captar el auténtico sentido de ese movimiento. ¿Cuál es la tarea que debo llevar a cabo? ¿Se puede dejar algo en el pasado? Era totalmente inalcanzable. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad? ¿Aún más? Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al escuchar un ruido a lo lejos. En el pasillo, se escuchó un ruido crujiente proveniente del suelo. Experimenté una fuerte emoción en mi corazón. En caso de que alguien hubiera presenciado la situación, ¿cuál habría sido el resultado? ¿Qué sucedería si alguien llegara a enterarse de esta situación? Marvin se giró hacia la puerta, examinándola detenidamente y reflejando un gesto de preocupación. Estábamos solos en casa. Se pensaba que estábamos solos, al menos eso creíamos. Permanecí sin respirar, alerta ante cada sonido a nuestro alrededor. Quizás no exista nada, puede ser que solo haya sido una creación de mi imaginación. ¿Podría ser que únicamente se tratara del pesar infiltrándose en mi ser como un tóxico? Con un gesto de clara tensión, Marvin se pasó la mano por el rostro. Luego se levantó y recogió la ropa que yacía en el piso. De manera seria, manifestó la importancia de dejar atrás lo sucedido durante la noche. Un nudo enlazado. Experimenté una sensación de opresión en la zona torácica. Olvidar como si fuera una posibilidad descartable. Presencié su partida, con la mandíbula firme y la espalda rígida. Cada vez que me acercaba a la puerta, experimentaba una sensación punzante que se intensificaba en mi ser. En el preciso momento en que estaba a punto de dar vuelta al pomo de la puerta, un teléfono empezó a temblar. El que te pertenece. Miró la pantalla y su rostro no mostró ninguna emoción. Posteriormente, giró hacia mí con una mirada de sorpresa, sus ojos bien abiertos. ¿Es él tu marido? Marvin permanecía inmóvil, sujetando firmemente el teléfono. Mi corazón latía con intensidad. Con una mirada aún más inquieta en su semblante, repitió nuevamente. Ese hombre es tu marido. Mis dedos se crispaban en la sábana de la cama. ¿Por qué motivo se realizó la llamada a esta hora? Era consciente de estar en un estado de sueño. No me gustaba que perturbaran mi descanso en plena noche. Marvin me observó, esperando una señal, una reacción, una decisión. Te ruego que contestes. En un susurro, con la garganta apretada, le expresé. Durante un breve momento, mostró ciertas dudas. Acto seguido, contestó activando el parlante. Hola. Manifestó con un tono que le resultaba sumamente reconocible, el de alguien tratando de aparentar espontaneidad mientras se desmorona por dentro. Desde el extremo opuesto, pude oír la serena y apacible voz de mi marido. Demasiado calmada. ¿Dónde está Marvin? ¿Estás tomando un momento de descanso? Antes de responder, Marvin me observó brevemente. En este preciso instante, me hallo en la sala. Estaba gozando de una película. ¿Qué tal te encuentras? Por supuesto que sí. Deseaba asegurarme de que todo estaba correcto en mi casa. Sentí una sensación de opresión en la garganta. ¿Cuál es la razón detrás de tu planteamiento de esa pregunta? Actuando con confianza, como si existiera cierta duda, fui consciente de su respiración al otro lado de la línea telefónica. Una profunda calma se manifestó. Luego, contáctame con tu suegra,
por favor. Un escalofrío helado me invadió de arriba a abajo. El usuario optó por el nombre Marvin. Con tranquilidad me pasó el teléfono. Al sentir el contacto de nuestros dedos, percibí que temblaba ligeramente. Al igual que yo. Bajé la cabeza y acerqué el aparato a mi oído. ¿De veras? ¿Qué ocurre, amor? Un nuevo silencio se hizo presente, esta vez más prolongado. Tras oír su voz, la percibió con un timbre más grave. ¿Estabas tomando un descanso? Cuando tuve que decir algo falso, no lo pensé 2 veces. Exactamente así es. ¿Por qué motivo se desea llevar a cabo una impresión? ¿Sería posible que me proporcionara una versión en papel, por favor? ¿De qué manera pudo haber dicho algo así? Experimentaba el latido acelerado de mi corazón. Se trató únicamente de una coincidencia. ¿Sería posible que tuviera una intuición al respecto? ¿Había sido testigo de algo? Mi marido se fue en completo silencio, sin decir ni una palabra más. Después de la comunicación telefónica, el silencio que siguió fue más espeso que en situaciones anteriores. Marvin se mantenía en el sitio, a poca distancia de donde estaba yo, con la mirada fija en el suelo. Sentía que todo iba a venirse abajo. Trataba de enfocarme a pesar de la dificultad para tragar. Suponía que la calma no iba a durar para siempre. Hay verdades que resultan demasiado abrumadoras para mantenerse en secreto. Las sombras siempre terminan por revelarse, ya sea tarde o temprano. Marvin rompió el silencio con sus palabras, mostrando cierta tensión en su voz. ¿Posees algún tipo de información sobre este tema? Permanecí totalmente estático. No hacía falta especificar el asunto en cuestión. Los dos teníamos plena conciencia de esa situación. Puse las manos sobre las rodillas, con la mente en blanco, intentando hallar expresiones que no alcanzaban a surgir. En cada momento, parecía prolongarse sin fin. Cada pensamiento me paralizaba más y más. ¿Cuál era la tarea que debíamos realizar? ¿Cómo podríamos continuar en este momento? De repente, Marvin se levantó bruscamente, revelando una ansiedad poco común. Volvió su mirada hacia la ventana y contempló el exterior, como si estuviera esperando la llegada de algo. Era plenamente consciente de que anhelaba encontrar una salida, una solución a este enigma sin resolver. Sus deseos eran una incógnita para él, o más bien, conocía sus anhelos, pero sabía que no podía alcanzarlos. Al levantarme, mis piernas se sacudían ligeramente. Era inevitable para él confrontar la realidad y no podía seguir evitándola. Es necesario iniciar un diálogo. Ante la falta de una respuesta definitiva, las palabras surgieron de forma automática, como un intento apremiante por recuperar el control de la situación. Marvin me miró con una expresión más oscura de lo habitual. ¿Qué tenemos planeado para el día de hoy, Carlita? ¿Cuál sería el próximo paso a tomar? No tenía forma de escapar, al borde de la situación, al igual que yo.